by saying I'm glad to be here with you. It's been more than Estoy contento de estar aquí con ustedes. It's been more than a couple of years since I've been here before. Ha sido un par de años desde que vine la última vez. I think the last time I was here, David was actually Yo creo que la última que going vine, over a book with me entitled David estaba If You Want to Preach. repasando un libro que decía, si tú quieres predicar. So it looks like going through that book with him has helped. Parece que pasar por ese libro ha ayudado. Right. So recently in Northborough, Recientemente en Northborough we've been going through a book on Wednesday nights, and it's entitled Boundaries. estamos pasando un libro que se llama Valle. Could be. There's different ways of translating boundaries. Let's see, what sense we're talking about. So Como fronteras. well, hopefully we go over that more later. Let me just take a quick look. It's like what is yours and what is not yours. Yeah. Okay, como hacer separaciones o fronteras, divisiones, vallas puede ser en algún contexto, haciendo como la frontera frontera se dice, ¿verdad? Poniendo límites. Límite, me gusta esa palabra, límite, vamos a quedar con limits, all right. Yes. Well, this will be interesting because Esto va a ser interesante porque my next question la to próxima pregunta to va a you would ser, be, es, what do you think of when you hear the word boundaries? ¿qué es lo que It's- piensa cuando escucha la palabra límites? Yes. So, Separación. Separation, separation, good. Que no puedes pasar. that you can't go from one side to the other. Very good. So there are several different types of boundaries, and Hay diferentes clases de límite. the reason I wanted to share this with you is Yo because quiero compartir esto con ustedes porque over the past month or so, durante el último mes más o menos I've been going through this book, he and it's estado pasando por este libro brought a lot of things to my attention y me ha traído muchas cosas a la mente that I may not have que realized quizás no había otherwise. reconocido antes. And I think there are two reasons why Yo creo que hay dos razones I have been enjoying going through this book. porque me ha gustado este libro. The first is La because primera es, it's not something I would usually think of. no es algo que Putting limits on my normalmente life. pensaría en poner límites en la vida. And the second is that the authors Segundo es que los autores are Christians, son cristianos so everything that they go y over in the todo lo book que ellos repasan en el libro is backed by Scripture. se apoya con la escritura. So this isn't something I would normally look Esto no for in es Scripture algo que myself. normalmente buscaría en la escritura yo mismo. So sometimes it's A good to have veces es help bueno tener ayuda going to the Scripture in a way y that ir a la escritura aren't as familiar with. en una manera que no está tan acostumbrado. Okay. So in the book, there's a definition given for En el libro boundaries, se da la definición de límites, and it's defined as anything that helps to differentiate you from someone else, cualquier cosa que te ayuda a diferenciar entre ti y otra persona, or shows where you begin o demuestra donde tú comienzas and where you end. y donde tú terminas. Okay. So at this time, I want to share, Yo quiero compartir A ahora story una that- historia hopefully helps illustrate, que puede what we're talking ayudar about. a ilustrar lo que estamos hablando. and then I want to share a personal Y story luego to quiero show how I've noticed it in my life. compartir una historia personal para ver cómo ha funcionado en mi vida. So let's suppose you have Supongamos a que yard and your neighbor has a tiene yard un right patio next to you. y el vecino también tiene patio al lado. And you happen to be a gardener, and you like when your grass is mowed and your bushes are Y trimmed. a ti te gusta cortar la grama y cortar los arbustos y mantenerlo bien. And your neighbor, on the other Y el hand, vecino, por otro lado, doesn't really think that stuff's important. no cree que eso sea importante. So you notice one day as you Tú get ready notas to un día, mow your lawn, cuando va a cortar la that, grama, wow, my neighbor's lawn is looking really poor. que el patio de mi vecino se ve muy mal. I think I'm going to take some time Yo creo que to go over to my pasar un neighbor's yard tiempo y pasar and por take care of el their yard. vecino y arreglar su patio también. At the end of a long day, Después de un día largo, their yard looks perfect, su patio se ve perfecto and you don't have any time to work on your own yard. y no tienes tiempo a trabajar en tu propio patio. Okay.
So what's going on there in that ¿Qué story? está pasando en esa historia? Primeramente tiene uno que arreglar lo You suyo. have to fix your own Antes de things ir a la first universidad. before you go and try to fix somebody else. Good. Así mismo. All right. So there were a lot of things in our lives Hay muchas cosas en la vida that are similar to that que story, son parecidas a esa historia, but it's harder to see pero es más difícil verlo. because we don't have 1 yard here and 1 yard there that you can Porque no easily vemos, see. tenemos un patio al lado de otro patio que se ve claramente. Just like there are limits that separate those 2 yards, En la forma que hay límites que separan esos dos patios, there needs to be certain limits in tiene que haber Our lives. límites en nuestra vida también. that help us with our Ayudan responsibilities a ver con nuestras responsabilidades and help show others their y responsibilities. ayuda a All otros con sus responsabilidades. right. So we'll go back to that story later on through the Volveremos a esa class. historia más adelante. All right. So now the personal story, where La I've historia noticed this and part of the personal reason. donde yo he notado esto en mi vida. So I've been married for just over a year now Yo tengo un poquito más de un año de casado to my wife Christine. a mi esposa Cristina. Well, growing up, my Cuando family yo me crié, mi familia didn't have too many limits on no tenía things that we own. muchos límites en las cosas que nosotros teníamos. If my brother had something Si mi and hermana I tenía wanted to use algo it, y quería usarlo, I would go and I would use it, yo and iba y it lo was never usaba. really Y brought to my attention. no se me traía eso a la atención. Well, not everyone is brought up the same way. No todo el mundo se cría de la misma forma. My wife Mi esposa grew up in a family se where crió en una familia her things were her things, and donde las her, cosas de ella eran brother's de ella things y las were cosas her de su hermano brother's. eran de su hermano. so she is happy to share with me, Ella está contenta de compartir conmigo, but pero I've been learning ella ha estado aprendiendo that there's a limit there, que and I hay un have límite to respect y that, yo and tengo que I'll respetar ask eso. her now, Y tengo que do you think I can preguntarle use this? primero, ¿puedo Instead of usar doing esto? what I would growing up En vez and de hacer just lo using que it. yo hice cuando me crié y usarlo ya, sin pedir permiso. So that's just one example of Es un how ejemplo de cómo boundaries and los limits límites are important son in life. importantes en la vida. Después ya trapean a uno, le dan su vela. You'll beat you up with it. You'll watch out. So, one thing that's important to realize Una cosa que hay que reconocer, is that boundaries que los límites are supported by God. se apoyan por Dios. And I think that's important too, Y because es if we're trying importante. to fix our lives by Porque doing queremos something arreglar la that vida God doesn't stand for, haciendo algo que Dios no then we're apoya, going in the wrong entonces direction. vamos a la dirección equivocada. Which is back to the book. I like Volviendo al that libro, me there's gusta, stories in the Bible hay historias en la and there's Biblia principles in y the hay Bible principios en la Biblia that are used that que really se help utilizan que ayudan with mucho it. con él. So I want to go through a quick story that's in Quiero Matthew pasar 25 por una historia que se encuentra en Mateo 25 and starting in verse y 14. comenzando en el versículo 14. So as we're reading through this, Mientras leamos esto, I want you to think of quiero que piensen the limits that en are los set up by the límites que se master. establecen por el maestro. I think it's a story that most of us are familiar with, Es una historia So- que conocemos so we'll look at it from a slightly different angle. y vamos a verlo de otro punto de vista. Alright, so I will start reading through this, or Yo voy a comenzar a leerlo. Or Do you want me to just- read it? do you wanna just- Either way, however you want to do it. okay, If you're going to stop and explain it, then it's better for you to read it, not listen. okay, I'll read and pause. Yeah, just pause the commas and then read it. Alright, so starting in verse 14. Comenzando el versículo 14. For it is just like a man about to go on a journey, Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, who called his own slaves and entrusted his possessions to them. llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. To one he gave 5 talents, A uno dio 5 talentos, to another 2, a otro 2 and to another 1, y a otro 1. each according to his own ability, A cada uno conforme su capacidad. and he went on his journey. Y luego se fue lejos. So this parable so Esta far is parábola talking hasta ahora está hablando about a master who's going on a de journey, un hombre que va de viaje and he's leaving behind y va a dejar possessions, in this posesiones, case money, en este caso dinero, with his servants. con sus siervos. So now, Ahora, picture this in our lives. figura esto en nuestra vida.
God has left each one of us Dios ha dejado a cada uno de nosotros with certain possessions. con ciertas posesiones. For the sake of this class, Para esta clase, I want you to look at those as your responsibilities. quiero que vean estas cosas como responsabilidades. Okay. Now it's important to note, Es importante notar the servants que los siervos knew what they were responsible for. sabían cuáles eran sus responsabilidades. So the master didn't say, El maestro no dijo, hey, can you take care of all of everything? mira, cuida todo, And just leave them without knowing what they were y responsible for. dejarlos sin decirle cuál era su responsabilidad. Right? So God's not going to leave us Dios no nos va a dejar with just anything to look at. We have responsibilities. con cuidarlo todo, sino tenemos responsabilidades específicas. Okay. Now let's see. Oops. Now let's see Vamos a ver ahora what those servants did with what they were left qué with. hicieron esos siervos con las cosas que tenían. Right. In verse 16. 16. Immediately, the one who had received the 5 Y el que había recibido 5 talentos went and traded with them fue y negoció con ellos and gained 5 more y talents. ganó otros 5 talentos. In the same manner, Asimismo, the one who had received the 2 talents el que había gained recibido 2 more. 2 ganó también otros 2. But he who received the 1 talent went away Pero el que había recibido 1 fue and dug a hole in the ground, and he hid his master's money. y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Okay, so you see different ways Se of puede ver aquí diferentes maneras handling the de responsibilities that they have. tratar con las responsabilidades que tenía. In the case of the person with the En 5 el and the caso 2, que él tenía 5 y 2, they handled it correctly, and ellos they knew what their hicieron responsibilities were. bien y sabían cuáles eran sus responsabilidades. Perdón. However, the one who had the 1 talent, Sin embargo, el que tenía un talento he didn't do so well with the responsibilities that he was no left with. hizo bien con las responsabilidades que le dejaron. Okay, so let's finish up with the story and see what the Vamos a result terminar la is. historia y ver el resultado. Now, after a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. The one who had received the 5 talents came up and brought 5 more Y talents, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, saying, Master, you entrusted 5 talents to me. diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, See, I have gained 5 more talents. aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. His master said to him, Su señor le dijo, Well done, good and faithful slave. bien, buen siervo y fiel, You are faithful with a few things. sobre poco has sido fiel, I will put you in charge of many things. sobre mucho te pondré. I will put you in charge of many. Enter into the joy of your master. Entra en el gozo de tu señor. Also, the one who had received the 2 talents came up and said, Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Master, you entrusted 2 talents to me. Señor, 2 talentos me entregaste. See, I have gained 2 more talents. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. His master said to him, Su señor le dijo, Well done, good and faithful slave. bien, buen siervo y fiel, You are faithful with a few things. sobre poco has sido fiel, I will put you in charge of many things. sobre mucho te pondré. Enter into the joy of your master. Entra en el gozo de tu señor. And the one also had received the 1 talent Pero llegando también el que había recibido un talento, came up and said, dijo, Master, I knew you to be a hard man, Señor, te conocía que eres hombre duro, reaping where you did not sow, que ciegas donde no sembraste and gathering where you scattered no y seed. recoges donde no se esparciste, And I was afraid, por lo cual tuve miedo. and I went away and hid your talent in the ground. Y fui y escondí tu talento en la tierra. See, you have what is yours. He aquí tienes lo que es tuyo. But his master answered and said to him, Respondiendo su señor le dijo, You wicked, lazy slave. Señor malo y negligente, You knew that I reap where I did not sow, and gather where I scattered no seed. sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Then you ought to have put my money in the bank, Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, and on my arrival I would have received my money back with y interest. al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Therefore take away the talent from him, and give it to the one who has 10. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Good. So you see that Se puede ver the first 2
que los primeros dos were responsible enough to eran take the money suficientemente responsables para tomar el dinero, and go and do something with it. ir y hacer algo con ese dinero. Now, I don't think Yo no creo que that the last servant el último siervo was just confused and didn't know what he was supposed to do. era solamente confundido y no sabía qué hacer. I think that all three of them Yo creo que los tres knew sabían what they knew going into it, lo que tenía que saber entrando en esto. and clearly two of them knew because they did the right thing. Claramente dos sabían porque hicieron lo correcto. So what happened to the ¿Qué sucedió third servant? con el tercer siervo? Era perezoso. He was lazy. Yep. And that's what the master says. Y eso es lo que dice el maestro, el Señor. So there was a barrier that he set up Hay una barrera que él estableció that was incorrect from where it should have been. que era incorrecto de donde debe haber estado. Let's see. Notice how in verse 25 Nota en versículo 25, the servant responds, el siervo dice, "And I was afraid." por lo cual tuve miedo. So you see there Se that puede ver aquí que there was a reason that he was había using una razón que estaba utilizando to prevent him from doing what he needed para to do. prevenirlo, para que no hiciera lo que tenía que hacer. Now that phrase, Esa frase, without changing too much of what it says, sin cambiarlo mucho de lo que dice, but suppose there was something else there instead, supongamos que hubiera otra cosa aquí en vez de esto. and I was too busy, Y estaba demasiado ocupado. and my friend said it was a bad idea, Y mi amigo dijo que era una mala idea. and my family said Mi I familia should do something different with it. dijo que debe ser algo diferente con eso. If his excuse was different, Si su excusa era diferente, do you think his master would have responded differently? ¿ustedes creen que el amo hubiera contestado de una forma diferente? Con otra excusa diferente. No. You're right, because he was given something. Correcto. He was Porque se le supposed dio to algo y él tenía que he was supposed to do something with it, hacer algo con lo que se le dio and he didn't do that. y no lo hizo. So, setting up these boundaries Establecer estos límites help us nos ayuda focus on the things that God wants us to a do enfocar en las cosas que Dios quiere que hagamos and not bury our talent. y no enterrar nuestro talento. So, God's not going to leave us with something we don't know, Dios no nos va a dejar con algo que no conocemos and He expects us to do something with y it. Él espera que nosotros hagamos algo con esto. And we need to be determined Tenemos que determinar, to set up boundaries that establecer allow us to límites focus on that. que nos ayudan a enfocar en esto. Right. So, one point Un that's brought up in punto this book que se trae en este libro. is if we're always focusing on ourselves and what we're supposed Si to do, siempre enfocamos en nosotros mismos y lo que nosotros tenemos que hacer, aren't we called to no, be responsible to one another? no somos llamados para ser responsables unos para con otros. If I'm just focused on my own Si responsibilities, enfoco solamente en mis propias responsabilidades, what happens to the call to love Sucede our brothers and sisters? con el llamado de amar a mi hermano y mi hermana. It's difficult It's to difícil. sometimes determine A that veces determinar esto, because porque we are responsible for what we need to do, somos responsables por and we do have nuestra to propia help vida others. y también tenemos que ayudar a otros. And going through this book, Repasando este libro, I think I've read through Galatians chapter 6 he several leído times. Gálatas 6 varias veces. So I want to read that with you now. Vamos a Gálatas 6. Okay. Now, I just talked about making sure you do what you're responsible for. Acabo de hablar de asegurarse de lo que cumple tus propias responsabilidades. Does that mean we don't help with what others are supposed to do? Eso quiere decir que no ayudamos a otros con sus responsabilidades. Okay. So I want to start reading in verse 1. Quiero comenzar a leer en versículo What was 1. the chapter? Gálatas 6. So brethren,
Even if anyone is caught in any trespass, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, you who are spiritual restore such a one vosotros que sois espirituales, restaurarle in a spirit of gentleness, con espíritu de mansedumbre, each one looking to yourself, considerándote a ti mismo, so that you too will not be tempted. no sea que tú también seas tentado. Bear one another's burdens, Sobrellevar los unos las cargas de los otros, and thereby fulfill the law of Christ. cumplir así la ley de Cristo. So, we need to bear one another's Nosotros burdens. tenemos que llevar las cargas It's los told to unos us. de los otros, se nos dice, And that's one of the things we're going to be held responsible for. y vamos a ser responsables por esto. Now, I want to continue to read Ahora because quiero seguir leyendo porque there's a statement later on hay una declaración más adelante that may look a bit contradictory. que parece ser una contradicción. So I'll continue to read in verse Vamos a 3. leer el versículo 3. For if anyone thinks he is something when he is nothing, Porque el que se cree ser algo no siendo nada, he deceives himself. así mismo se engaña. But each one must examine his Así own que work, cada uno someta a prueba su propia obra. and then he will have a reason for Y boasting entonces tendrá motivo de gloriarse in regard to himself alone, solo respecto de sí mismo and not in regard to y another. no en otro. For each one Porque cada uno will bear his own load. llevará su propia carga. Okay, so if we go to verse 2, En versículo 2 it says, bear one another's burdens. dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. But if you go just 3 verses later, Pero 3 versículos más adelante it says, for each one will bear dice his own load. cada uno llevará su propia carga. So if I'm reading that, Si yo leo esto, does that mean that I'm responsible for the burdens of everyone in this room estoy responsable para las cargas de todo lo que está en este salón and entirely responsible for my burden? y completamente responsable por mi propia carga. Well, now I find myself in a very difficult position, Ahora right? estoy en una posición bien difícil. So what do you think those two things mean? Why does it tell us, ¿Por qué dice estas dos cosas diferentes? on the one hand, Por to un lado, carry one another's llevar burdens, las cargas los unos a los otros, but on the other y del hand, otro lado, to carry our own loads? para llevar nuestra propia carga. What's the difference there? ¿Qué es la diferencia ahí? Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de Each sí one of us have to mismo, be responsible for ourselves, por sí mismo, for yourself. ante Dios. Que tenemos que estar pendientes de nosotros, We pero have to también pay ayudar al attention. prójimo. To ourselves, but also help our neighbor Pero con límites. with limits. Yes, with limits. I like that. Because that's Eso what es we're lo que focusing on. estamos hablando. Alright. So, again, Otra vez, from the book, I was giving an Libro. explanation estaba explicando that the Greek actually gives us a hint here. que en el idioma griego, pues, nos da una ayuda. So when it says bear one another's burdens, Cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, there are some things that we go through hay algunas cosas que pasamos that we're not going to be able to make it through on our own. que va a ser imposible hacerlo solitos. But that's okay because Pero eso we're está bien, part of Christ's family. porque somos parte de la familia de Dios. And we look out for each other and we're willing Y to help nos each other. cuidamos unos a otros y nos ayudamos unos a otros. So if Así que I si yo find myself in a position that I just encuentro en una posición can't donde yo no puedo do something on my own, I'm hacer going to need algo help. solo, voy a necesitar ayuda. For example, if Por I were ejemplo, in an accident Si on the way estoy en home, un accidente en camino a mi casa, I may be injured quizás soy and I'm herido not going to be able to take care of myself. y no voy a poder cuidarme yo mismo. So that is a burden, Eso es una carga, something that I'm going to need help with. algo con el cual yo voy a necesitar ayuda. Now, if you go to Si vamos a verse 5, versículo 5, and it talks about each man bearing his own load, dice cada uno llevará su propia carga that's talking about the daily y eso responsibilities está that we have. hablando de las responsabilidades diarias que nosotros tenemos. For instance, Por ejemplo,
I can't say, Yo no puedo decir, I don't feel like working today. no quiero trabajar hoy. I think someone should go to work for me and then Alguien I'll debiera just trabajar por mí get my paycheck anyway. y que me paguen como quieran. Right? So there's a difference. There's Hay some una things diferencia. Está muy bueno, sí. that Hay we unas cosas can't go on our own. que no podemos hacer solo. It's a struggle or something that Es una lucha o algo que we're gonna allow our brothers and sisters to vamos help us a with. permitir que el hermano o la hermana nos ayudan. Or O it's something es that algo I really should be doing. que yo en verdad debo estar haciendo yo mismo. And it may be difficult for me Quizás sea difícil para mí to do it, hacerlo, but I have to. pero tengo que hacerlo como quiera. And God wants me to Dios be quiere responsible for those que yo things. sea responsable por esas cosas. Now, there are two things that can go wrong with that. Hay dos cosas que pueden dañarse con esto. If I have a burden in my life Si yo tengo una carga en mi vida and I can't y no puedo handle it on my own, trabajarlo yo mismo, but I refuse to go and share with others and receive the help I pero need, me niego a ir a otros sin buscar la ayuda que necesito, what's going to happen? ¿qué va a pasar? También es un problema. That's also a problem. El problema grave es que The big problem uno, is uno lleva, cuando uno se accidenta, que se rompe un hueso, si lleva esa carga dura, es uno solo, When la you- lleva ahí se dura, pero otro no lo if puede you have an llevar. accident and break your leg, that's a pretty heavy Esa burden to carga carry tiene by que llevarla yourself. solo, No, porque tiene pero que en- estar en- But pero necesita ayuda para but you need llevarlo al help. hospital. Somebody needs to take you Pero to the hospital. ese sufrimiento lo está uno llevando solo. But that suffering you're Entonces, carrying yourself. Tiene su límite. It has tiene su límite. limits. Yes. Entonces para uno entonces ir a ayudarle a los demás. Go and help somebody else. Good. Yep. So, you're going to find yourself in more pain, Se va a encontrar con más dolor, more suffering, más sufrimiento, if you don't get the help when you si need no the help. busca la ayuda cuando necesitas ayuda. So, exactly what you were saying. Exactamente lo que estaba diciendo. Now, let's look at the other scenario Vamos a ver al otro escenario, where I'm supposed to carry my own. donde Wow. yo debo llevar mi propia carga. What happens if I have responsibilities ¿Qué pasa si tengo responsabilidades and I put them aside and I expect everyone else y lo pongo to por do un that lado for me? y espero que otra persona haga lo que yo debo hacer? What happens in that case? ¿Qué pasa en ese caso? Van a averiguar, ¿no? Bienvenida. Bien, no, es regular. En ese caso, ahí está el fracaso. Porque ahí That está case- con los, de los tres, We're three, de los cinco y de los dos y de uno. 3, 5, Cuando uno 1. reconoce que una persona One. no rinde en el trabajo, uno no le paga bien ni le da tampoco trabajo. If somebody Porque doesn't work well, then ese you hace don't que pay los him well. demás no rindan, porque es perezoso. He's lazy, he's Entonces el not doing Señor the work that he conocía, should do. conoce el que se va a perder y el que se va a salvar. Who's going to be Porque lost and who's siempre going to be entre saved? tres hay uno que se pierde y There's hay always dos que se salvan. If there's 3 people, then one's going to be Porque lost, one's going nació to be uno saved. para ser el hijo de perdición, que fue Judas. And Entonces Judas Judas was y the el son of segundo perdition. que guardó, que le dijo a tú vienes a cobrar a donde tú no sembraste. He Fue says- una maldición que vino a maldecirlo. When he's talking Tú about, vienes a cobrar a donde tú no tienes, eso fue mal. slow down. Ya dijiste mucho que no podía traducirlo todo. Perdone. Pero está ahí. Yo diría que ahí entra el versículo 3. Something about verse 3. Creo que Francisco estaba levantando la mano. Francisco was going to say something too. No, No? Oh, yo vi que Francisco hizo así. 3 y 4. está saludando a... Saludando. Ah, Okay. ok. He was saying hi to Soraya. Hola, Soraya. Perdone que no pudo traducir todo lo que dijiste. No sé si Ok. quiere volver Ok, con vuelvo calma. atrás, con calma. We'll go back and try to translate a little better what he said. De los tres, Of 3, de cinco talentos, okay, so about the 3 men in the 5 llevó talents. 10. One El had de 10, los dos llevó 4. one returned Entonces, with 4. el uno The no last llevó one, fue el que vino a maldecir. he came to Que dijo, curse and said, yo tuve miedo, I escondí, was afraid and I porque hid. tú vienes a buscar a donde tú no tienes que buscar y eres demasiado exigente con lo que tú, a donde tú no produces. Okay. Entonces fue una maldición. Está bien. Sí, So the one said that you gather where you didn't sow. Okay? sí.
Entonces, And so es como Judas, it's like Judas sí, que de los 12, of the había 12, uno que era there was el one de who perdición, was the son of Sí. perdition. que no creía en el Señor, estaba He didn't dentro really del believe in the recinto, Lord. He pero was in tampoco within the circle, but él estaba, creía en el Señor, estaba haciendo he cosas believed in the distorsionando lo demás. he was Sí. Y not siempre hay doing uno de tres, siempre hay uno que... it. There's always one out fracaso. of three. There's always one who's lost. Que no es igual que los otros. Sí. Yep, so that, Otro comentario. Luis. Ah, Lois. So I think that one point that Yo you mentioned creo que ese punto about que trajiste sharing, de compartir nuestra carga, that sometimes we expect our que a veces esperamos church family que la to know familia what's happening and we don't want to share. esperamos, And then we nosotros creemos que la iglesia sabe lo que Maybe tenemos help me when I need it. y no lo compartimos y después nos quejamos diciendo nadie me ayudó, pero nosotros no dijimos que necesitamos ayuda. that's absolutely right. Eso es cierto. A veces lo decimos, pero no queremos la ayuda por orgullo. Sometimes we don't want the help because of our pride. Yes, we Sí. definitely have to be able to recognize Tenemos que reconocer en verdad that we're going through something that's que beyond estamos pasando por algo que es más allá what we're called to de bear. lo que se nos llama a llevar. Because Porque all of us as a todos family in nosotros Christ como familia en Cristo are given the same verse se nos da el mismo versículo in Galatians 6. en Gálatas 6. So you shouldn't read it only as No se I need to debe help leer everyone else, Que yo necesito ayudar a todos los demás, but no one should help me. pero nadie me debe ayudarme a mí. 3, 4. Yo creo que en algún momento de la vida vamos a I necesitar believe that at some point in our life, de alguien, we're porque going to need somebody. si no necesitamos a nadie, viviéramos solos. If we didn't need anybody, we just could live by ourselves. Right. De todos modos, las ayudas son buenas. In any case, the help is good. Yes. Helping is good. Now what if you expect help Que all the time que si in usted espera everything? ayuda en todo el tiempo, Is that dangerous? eso es peligroso, Sí, Peligroso, porque se vuelve uno perezoso. because that means you're lazy. diligente. Yes. Es mejor dar que recibir. It's better to give than to receive. Right. So we run the risk of becoming Tenemos irresponsible el riesgo de ser irresponsables and lazy, y perezosos, and like that final servant, y como ese último siervo. if we can't Si no podemos decide when things are for us to do, decidir cuando hay una cosa que yo debo hacer, and when things are maybe getting to the point where we need help. quizás las cosas llegan a punto donde necesito ayuda. So God is amazing, Dios es maravilloso and He knows that y Él sabe we need a support system, que necesitamos sistemas de apoyo and He's created us y nos ha creado to be responsible para ser stewards responsables, mayordomos of what we've been given. de lo que se nos ha dado. And that comes from God. Y eso viene de Dios. So when we're talking about these Cuando boundaries, hablamos de estos límites, we want to make sure that we're keeping queremos estar seguros que estamos guardando God in mind for o everything, manteniendo a Dios en mente con todo, because that's what our ultimate goal is. porque la meta al final es esa. So, let's see. As I'm finishing up the first segment, I guess. Estamos terminando la primera parte. Take a break whenever you want. Right. Um, It's up to you. I don't want to go too much over the first section. It doesn't matter. I mean, Okay. we take a break about a quarter after, but Alright. you're done with this part, or you want to start? Maybe I'll start this part and we'll go just a little bit later the first section and the second one we should. Ok, él va a seguir. Vamos a seguir Siga, por un tiempo very good. y después haremos el break. So, Está bueno. It's good, keep going. Yes, ma'am. thank you. So, think of, now I want to again go back to that story Ahora with quiero volver a esa historia the two neighbors. con los dos Again. vecinos. Alright. Now, what if there were two fences up? ¿Y qué si hubiera dos verjas? Right? Hay problema. you have a problem. So,
think of the boundaries that we're talking about in our Piensa en los lives límites que hablamos en la vida, as kind of fences. como verjas. All right. And now, let's go back to your yard, Will. Vamos a volver a tu patio. We'll forget about your neighbor for a minute. Vamos a olvidar del vecino por un momento. And for the sake of argument, Para el efecto de argumento, let's assume that you never. vamos a presumir Leave your house. que tú nunca sales de tu casa. All right. So, what happens ¿Qué sucede if the fence that's your boundary si la verja que es el límite has no door? no tiene portón? What can happen? ¿Qué puede pasar? Bueno, yo en las casas donde yo vivo Where I live, the houses, tenemos we verjas. have fences. Y cuando yo no puedo pasar, miro por la ventana por arriba para adentro. Porque ayer se nos murió una muchacha de aquel lado. Y si no había habido verja, ya nosotros teníamos problemas. Somebody died trying to go out the window to the other side. Y como tiene verja, no nos tocó de ir allá, si no And miramos de since arriba. there were fences, we couldn't pass from one side to the other, where I'm from. A ver si me- That's good. Eso es bueno. Because that, well, that's Bueno, not good that, but No, bueno, no, it porque- no, eso illustrates, no. Pero ilustra well, bien lo que, one of the problems we can uno de have los problemas que puede haber when we set up our boundaries. cuando establecemos los límites. For instance, Por ejemplo, let's say there's an animal in your yard, vamos a decir que hay un animal en tu patio. and it's running around destroying everything, Está corriendo, destruyéndolo todo. but there's no door for it to leave. Pero no hay portón para que salga. What happens? ¿Qué sucede? For animal control. So, Si no lo puedo agarrar, le doy un palo y lo tumbo y lo tiro. If you can't catch him, hit him with a stick and kill him. and then if you still can't get them out, Y si como quiera no lo puede sacar, then your yard begins to smell. entonces apesta el patio. Alright, so sometimes A veces, when you have boundaries, like a cuando fence, hay límites con una verja, you need a door. necesitan portón. The first reason is so La primera bad razón things es para las cosas malas can leave. pueden salir. So if you set up a Si boundary tú estableces un límite and you say, okay, everything's y tú good, dices todo está bien, I'm not going to cross this line and yo voy nothing's a going to go through it, cruzar este límite y voy a pasar. then we might get stuck with the bad things we have. Entonces, quizás las cosas malas se quedan con nosotros. Here, I'm going to turn to James 5:16. Vamos a Santiago 5:16. ¿Puedo decir algo? She wants to say something. En Yes. una ocasión Once- se metió, once- yo vivía con Dori hace muchos I lived años, with Doris a long time ago, y había un ratoncito en la casa y Dori and se there was a encaramó en rat la in the cama. house. ¿Qué pasa? ¿El ratoncito en la casa qué? Que se subió Dori se subió a la cama y no se Oh, abrió más. there was Y a mouse that went yo up on tuve que the coger el bed. ratoncito y matarlo con una escoba, She had to kill it with a broom. porque ella tenía mucho miedo y no She was podía afraid, so she had to hacer kill it for her. ella tenía miedo, no se quería pie del piso, yo lo maté. She killed it. She got rid of it. Yes, I don't like mice either running around. A mí no me queda, no Porque ella me tenía gustan miedo, los yo no ratones podía. tampoco. James 1? James Santiago 5:16. 5:16. David tiene forma. So here, think of this as Piensen esto letting things out of your fence. como dejar Out of your salir yard. las cosas de tu patio. So in verse 16, Versículo 16. therefore, confess your sins to one another Confesaos vuestras ofensas unos a and otros. pray for one another so that you may be Orad healed. unos por otros para que seáis sanados. The effective prayer of a righteous man La oración eficaz del justo can accomplish much. puede mucho. And I also want to read in 1 John 1:9. Primera de Juan 1:9. Okay. If we confess our sins, Si confesamos nuestros pecados, He is faithful and righteous to forgive us our es fiel sins y justo para perdonar nuestros pecados and cleanse us
from all unrighteousness. limpiarnos de toda maldad. So, Así que each one of us cada uno de nosotros has some things that are tenemos sinful in algunas us. cosas que son pecaminosos en nosotros. We want to make sure that there's a way to let those Estar things out. seguro que hay una forma de dejar salir esas cosas malas. So, when we're talking about Cuando hablamos boundaries, de límites, they need to be able to be flexible enough los límites tienen que ser suficientemente flexibles so that the bad things can go out. para que las cosas malas puedan salir. So let's look at another reason why we have doors. Vamos a ver otra razón por la cual tenemos So, puertas. again, if I were injured in an accident Otra vez, si yo soy herido en un accidente and I couldn't leave my house to go y no grocery podía shopping, salir de la casa para ir a hacer compra, but I didn't have any way for people to get into my house, pero no había forma para que la gente entrara en la casa, what's going to happen to me? sin puerta, ¿qué me va a pasar? You're gonna starve. Va a morir de hambre. So doors are great because they let Las things out, puertas son buenas porque dejan que las cosas When they need to go out. salgan cuando tienen que salir, but they also let pero good también things in permiten que cosas buenas entren when they need to come in. cuando tienen que entrar. So there's a couple of important things, Hay un par de cosas importantes, two in particular that I want to focus dos on, en particular que quiero mencionar, that we have to let into our que lives tenemos que permitir que entren en la vida, that go through those boundaries that we set up. que pasan por esos límites que nosotros establecemos. So I want to go to John 1:12 because this is the most important. A Juan 1:12. Juan 1:12. But as many as received him, Mas a todos los que le recibieron, to them he gave the right to become children of a God, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. even to those who believe in his name. A los que creen en su nombre. Who's being talked about? ¿De quién está hablando aquí? Christians. So here, let's look at verse 12 again. Versículo 12. Eso en los que han creído, Those who have en los que believed, hemos creído. those of us who have believed. Good. All right. So, but as many as received him, A los que, más a todos los que le recibieron. who is him? ¿Quién es la persona que tenemos que recibir? A Cristo. Good. So we need to most Nosotros basically necesitamos, let Jesus into our lo lives. más básico es permitir que Cristo entre en nuestra vida. Sí, porque si las puertas están cerradas, If the que door no hay is puerta, closed and there's no uno le door, quita una hoja de zinc en el techo y por ahí va. so you can take the roof off and you come down through the roof. Yep. We have a story like that Hay una historia así en la Biblia. for sure. Yes, we need to Necesitamos let Jesus into our lives permitir que Cristo entre en la vida, everywhere where He wants to enter our lives. donde quiera que quiera entrar en la vida. Which means if you set up a Quiere decir que boundary si tú tienes un límite that keeps Jesus out, que no permite a Jesús entrar, there's something wrong. hay algo mal. So that's one of the things we're coming in. Es una de las cosas que tiene que entrar. The other thing that we can let in relates to Otra cosa what que podemos permitir entrar was going on in Galatians chapter 6. es lo que habíamos visto en Gálatas 6. So I'm going to turn to 2 Corinthians Vamos now, a 2 los Corintios, chapter 6. capítulo 6. And I'll read 11 through 13. Y vamos a leer del 11 al 13. 2 los Corintios 6, 11 al 13. And think about what is going on here. Piensa en lo que está pasando aquí. See if there were any boundaries that were set up that A ver were not good. si había límites que no eran buenos. 6, Okay. 11. 2 Corintios 6, 11. So 2 Corinthians 6:11. Our mouth has spoken freely to you, O Corinthians. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Our heart is opened wide. Nuestro corazón se ha ensanchado. You are not restrained by us, No estáis estrechos en nosotros, but you are restrained in your own pero affections. sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Now in a like exchange,
Pues para corresponder, I speak as to children, del mismo modo como a hijos hablo, open wide to us always. ensanchaos también vosotros. Ensanchaos. So the Corinthians at this time Los corintios en este momento had some boundaries set up tenían unos límites establecidos that were preventing que prevenían the love and affection between brothers. el amor y afecto fraternal entre hermanos. Right? So their door was closed Su puerta estaba cerrada to the help and fellowship a of the la other ayuda Christians. y compañerismo de otros cristianos. So the doors need to let those bad things out, La puerta tiene que dejar salir las cosas malas and the good things need to come in. y que las cosas buenas pueden entrar. So far we've talked about Hasta ahora hemos hablado de boundaries límites and how God expects y us to cómo have Dios espera que boundaries tengamos límites so we can be responsible for the para que things He's seamos left us with. responsables por las cosas que nos ha dejado. And we've talked about how Y boundaries hemos need hablado to cómo sus límites be flexible enough to let the tienen bad que out ser flexibles para que salgan las cosas malas and the good in. y que las cosas buenas puedan entrar. And after the quick break, Y después del break we'll try to talk a little bit more vamos a hablar about some of the examples de algunos ejemplos and responsibilities that we have. responsabilidades que tenemos. Amén. Okay. So I'll start by quickly just asking again, Voy a comenzar preguntando otra vez, what are the boundaries that we're talking about this morning? ¿cuáles son los límites que estamos hablando hoy? As a quick summary. Como un repaso rápido. ¿De qué hemos hablado hoy también? ¿Cómo debemos actuar en nuestra vida? ¿Cómo debemos actuar en nuestra vida? Limitarnos de una manera Las cosas malas. de como Dios quiere que nos We limitemos. should de las have cosas limits the way malas, God wants us to have, to dividimos lo malo y lo let bueno. bad things go out and good things to come in. Para tener lo bueno y dejar lo malo. limitarnos. Leave the bad things and receive the good things. Más o Y menos. también poner mucho límite en nuestra lengua. And also have a lot of Email. boundaries on our tongue. Yes, we'll talk about that De eso vamos a in just a hablar. minute. Ah, En un minuto se va a hablar de eso. Y yo ahorita me equivoqué por lo que I yo was- quise I decir was que wrong. uno What I wanted to recibe say, que las ayudas son buenas, pero son ayudas espirituales. that help is good, but the best help is spiritual help. Yes. Los límites en la vida cristiana. Limits in the Christian life. Very good. All right. So now, Ahora, Espiritual y carnal también. I have a quick list yo tengo una lista rápida of some examples of boundaries de algunos ejemplos de límites that are mentioned in the book that que se mencionan en este libro, a lot of these ideas come from. And, de donde se sacaron muchas de estas ideas. right. Because it's important to know Es What- importante type of boundaries we can set up to help us. saber qué clase de límites que podemos establecer para ayudarnos. And then, if we have time, Y si tenemos tiempo, some things that we are algunas responsible for. cosas por las cuales somos responsables. So I'm going to mention Voy the a most mencionar basic boundary límite más básico that we as humans have, como seres humanos que nosotros tenemos. right? And that's our skin. Y es la piel. So it may not be that spiritual, La piel quizás no sea tan espiritual, but it definitely helps show us where we are pero demuestra dónde estoy yo and where we're not. y dónde no estoy. For instance, I'm here, Yo estoy aquí and my body is within my skin y here, mi cuerpo está dentro de la piel and I'm not over there. y no estoy allá. Well, there's other things that are Hay similar otras to that cosas que son parecidas a eso, that can help us define que nos ayuda a definir where we need to be dónde yo debo estar and where we are not. y dónde no debo estar. Does anybody know what Matthew 5:37 says? ¿Alguien sabe lo que dice Mateo 5:37? The reason I ask is because my mom would use it a lot La razón es porque mi mamá lo usaba mucho as I was growing up. mientras yo me creía. Fui criado. Right. Sí, no. Hola, José. Saludos a todos.
Hola. Mira, 37. igual que hablar así o no. That your word be yes or no. Yep, so a verse that we're Este probably all versículo familiar with. que todos conocemos, Let your yes be yes, que sea vuestro hablar sí, sí, or no, no. no, no. Anything beyond this is of evil. Por lo que es más de esto, De mal. de mal procede. So, Así que the most basic word that can be used as a boundary la cosa más básica que se puede usar como un límite is no. es no. Ya. Let's go back to Vamos the a example, volver al or when we were ejemplo talking about Galatians 6. cuando hablamos en Gálatas 6 And if you have someone who y is si tienes a alguien not taking care of their things, que no está cuidando sus propias cosas, what if they come up to you and say, oh, I really si need vienen y this? dicen, yo en verdad necesito esto. Or if your neighbor who's not taking care of their Tu yard vecino que no cuida su patio, says, oh, I really liked when you used to take care of my yard. a mí me gustaba cuando tú cuidabas mi patio. Maybe you should come back over Quizás tú and puedes take care of my yard again. volver y seguir arreglando mi patio. No No, is the word that es la palabra is most basic when you're defining. que es más básico cuando definimos límites. Now, you don't want to be No quieres ser rough when you're saying no, una persona dura cuando usa la palabra no. and you don't want to abuse it to Y no say, quieres abusarlo to shut yourselves out to those things that you should be helping para with. decir que no a las cosas que deben decir que sí. But I know that there are others that think this Pero way because of the conversation we had quickly. Que otros piensen así por la conversación que tuvimos rápidamente. But there are a lot of us Pero hay muchos de nosotros that tend to say yes que tenemos la tendencia de decir que sí more than we should. más de lo que debemos hacer. Sometimes it's difficult, A veces es difícil, especially when we want to help because we especialmente have cuando queremos love and ayudar, care for someone, porque tenemos amor hacia una persona. to say no. Es difícil decir que no. But what happens if we Pero, keep ¿qué sucede saying yes to si siempre decimos those que people? sí a esas personas? The day you say no, they're not gonna speak to you. Cuando dice que no, no te van a hablar. No, se ofende. Toman ventaja, hablando. They take advantage. And I found that Responsabilidades siempre. that every time you say yes to somebody, you're automatically saying no to somebody else. Very Cada good. vez que tú dices que sí a alguien, automáticamente estás diciendo que no a otro. Yo tengo un problema en la fábrica I have a problem in sí, my work con una hermana with a sister y mi esposa. and my wife. Ella me tiene hasta aquí. She has De me up to que, here. sí, de que me siento con mi esposa a comer. Y yo me siento por allá y ella se She sienta, invites my wife to ella eat. se sientan cuatro. And four Ella of que us venga sitting para que to se eat. sienta, digo, Says, come here and hermana, sit down with us. yo Just no wait. tengo que cuidar a mi esposa. I don't have to watch my Yo la wife. cuido en mi casa, pero no aquí en la I fábrica. take care of her at home, Y but I me have to take tiene care of her hasta, here at work. me tiene hasta la copita. She has it be up to here now. En veces me voy y ni siquiera me acerco por ahí para no verla. Sometimes I don't even go by her. I don't even see her. Thank you. Que la compañía Definitely. mucho coro. Comment back there? Yes. Que siempre habrá un día que tú no puedes decir, ni siquiera decir que sí. There's going to come the day that you're not going to be able to say yes even if you want. Entonces uno no puede decir que sí a todas cosas, ¿no? En la otra persona. No escuché. No permites el crecimiento en la otra persona. You don't let somebody else grow if you're always doing stuff. That's exactly the point that Este es we el want to punto make. exacto que queremos establecer. Because Porque every time you say yes to something, cada vez que tú dices que sí a algo, you're going to have to say no to something else usually. va a tener que decir que no a otra cosa. Exactamente. And if you continue to enable someone, Si tú sigues ayudando a una persona, they're not going to be able to take care of the responsibilities ellos no van a poder tomar la responsabilidad that they ellos were mismos, that they're told to take care of. que ellos deben aprender a cuidar. That's why we have a lot of irresponsible children. Por eso tenemos muchos niños So irresponsables, parents give them everything porque they los want. padres so le do dan todo lo everything que for ellos them. quieren.
Yo no voy a decir niños, yo digo hombres. Bueno, sí, I'm not gonna say exactamente children, I'm también. gonna say men. Yeah, I agree. Yep. Well, it's interesting because Es interesante. this is a porque lot of the introductory material eso es for mucho de boundaries. la materia de introducción de límites. Later in the book, Más adelante en el libro it talks more about children se habla más de niños. because a lot of the Porque boundaries muchos de los límites that are set up que se establecen when you're a child and cuando tú growing eres un up niño y creciendo impact the boundaries that you have when you're an adult. impacta a los límites que tienen como adultos. So it's definitely related to children. En verdad está relacionada con niños. And I'm glad that I'm reading this book as well before I have children, Y me alegro que estoy leyendo esto antes de tener hijos, because hopefully it will help porque as quizás me we ayuda parent. a ser un padre bueno. Related to that topic, En another relación a este tema, boundary that can be used, otro límite que se puede utilizar, and sometimes it's difficult, y a veces difícil, is the boundary of consequences. es el límite de consecuencias. And I think that's one Y of yo the creo que es una de las key things that it talks about with cosas parents, claves que se habla de padres leading to, their children become men para ayudar without a sus the hijos responsibilities that they need. hombres sin la responsabilidad que necesitan. So, everyone in this room, Todo el mundo en este you cuarto, work, okay? ustedes trabajan. Let's say you don't show up to your job one day. Vamos a decir que tú no llegas al trabajo algún día. Let's make it a week. You don't show up to work for a week. Que tú por una semana no te presentes en el trabajo. And you don't tell your boss about it or anything. Y no se lo dice al jefe ni nada. What's probably going to happen? ¿Qué va a pasar a lo mejor? Bueno, You get a raise. Te da un aumento, no. Yes. Maybe in a Un different aumento world. de tiempo libre. You get a raise in free time. Yes. Well, you're probably going to lose your job. Yeah. No va a perder el trabajo. Now that's a Es consequence una consecuencia of neglecting your responsibilities. de ser negligente en tu responsabilidad. So, if you have a child Si tú tienes un hijo who does something que hace wrong algo malo, or bad, what's going to happen ¿qué if va a there's no pasar consequences for si no that? hay consecuencia? Keep doing it. Yeah. si no lo corrige y lo consiente, avergonzará mañana a su madre And then he's gonna o a su be padre. a- Dice porque el hijo be ashamed consentido to his avergüenza a mother, su it says madre. in Proverbs. Si usted le consiente todo a su hijo, mañana pasa If usted he doesn't do vergüenza. everything he wants to do, then the next day he's gonna be ashamed. Good. And the people that would take a week off of work without letting anybody know, Una persona que coge una semana libre de trabajo sin decir nada a nadie, those might be the children that didn't have the consequences quizás esos son los niños que no tuvieron consecuencias when they were younger. cuando eran más chiquitos. So, consequences even have to be a part Tiene que ser parte sometimes when we're older too. cuando somos mayores también. If someone is relying on me Si alguien depende de mí to do something they're responsible for, para hacer algo por el cual ellos son responsables and I have to say no to them, y yo tengo que decir que no a ellos, then they'll learn quizás aprendan from the consequence. de la consecuencia. And that's something that's not easy. Y es algo que no es fácil. And it goes back to not wanting to say no Y eso vuelve a la idea de decir que no. when there are times that we have to say no. Y hay tiempos que tenemos que decir que no. Que no. And there are Sí. Mire hermano, de una cosa, hasta los gatos Even- enseñan a sus even- hijos a cazar. Even cats teach their Cuando un children how gato to lleva, hunt. si cuando un gato lleva un lagarto o un ratoncito, Bueno, lo lleva bueno, vivo, bueno, no lo bueno. lleva muerto a donde están When sus a hijos. cat catches Y se lo suelta allí, y cuando el ratoncito va corriendo, él va ¡ca! Y se le tira arriba, enseñándolo a los chiquitos que así es que lo tienen que agarrar. basically the cats catch things alive and they take them back to their children. Entonces, así mismo somos nosotros los padres con nuestros hijos. That's how we should Tenemos be que as educarlos, lo que parents, nosotros, is with our y children. decirles We lo have to que teach them es and malo y lo educate que them no. that what's good and Lo what's que bad. tú hagas, tú eres responsable. What Y you yo do, you're me responsible aparto for de that. eso. And I'm gonna- Pero I'm cuando gonna be llega careful. que están But debajo de uno tiene que castigarlo. you have to punish them when they're under your responsibility.
That's correct. Have a comment? Debemos tener responsabilidad We should be responsible cuando decimos no when we say no, y no volvemos al sí. and not go back to saying Sí, yes. porque hay muchas personas que te Many dicen people say no. no, y después, ay, por pena, y but sí then hago. they feel sorry and they say, oh yeah, okay, Oye, all right. no, es no, no. If it's no, it's no. Yeah. Good. Yeah, Muy bien. if it's gonna work, Si va a then your no trabajar, has to be no, el no tiene que ser no, and your yes has to be el yes. sí tiene que ser sí. Yes, I know. Growing up, I said my mom used to Mi mamá bring up that point because citaba she'd esto mucho ask us something, cuando nos preguntaba algo and we'd say either yes or no, y decíamos que sí o que no, and then later we switch our minds, y más adelante cambiamos de mente and she would, with love, y ella con amor remind us that yes was yes recordarnos que sí es and sí no was no. y no es no. So that was a training experience Eso fue un from my entrenamiento childhood that I know. que mi madre me dio. Ahora hay un versículo que There's a dice verse que that says, le dijeron a uno, tú puedes ir, y él dijo, sí, yo voy, y There's a tú, son no, that yo said- no puedo, y el que dijo que no, ese fue el que fue, y el que two dijo que sí, sons, no one, fue. one said he wouldn't go, but he went, and the other said he would go, but he didn't go. Entonces, Yes. ¿cuál es tu más atención? El que dijo This que is no more. The one podía that y said he fue, y el wanted, que dijo but yo he went. voy, no fue. Not the one that Entonces no said he would tenía go, wouldn't responsable. go. El que dijo que sí, que iba y no fue. The one that said he would go, and he didn't go. Pero el que dijo, no, yo no puedo por esto, y después decidió, yo voy. The one that said, no, I can't go, but then changed his mind and did go. All right. Hermano, y cuando una persona cría a sus hijos así, When you raise your children this way, que si digo no es no, when you teach them that no is no, uno se queda para siempre así, that's the way you are forever. con sus amistades, con su esposo, con With todo el your mundo. Si friend, yo with digo no your es no. husband, if I say no, it's no. Si a una amiga le digo no, es no. If a Y friend, si I le say digo no sí, to a es sí. friend, it's no. Si If le I digo a say mi yes, esposo it's yes. sí, If I say me yes quedo to con my el sí. husband, Si es then, no, then it's yes. no. If I say Hay no, que it's no. Hay que ser puntual con la palabra que usted diga, You sí have o to no. be, Hay que ver el fulfill the caso, word that you say. If hay it's que yes, ver yes, el caso no. porque uno dice que no y es la situación. No. There's Porque hay momentos que usted situations dice no y you después say ve las no. condiciones que aquel está necesitado, hay que decir, No, volver para yo atrás. no me, nadie me convence con la no. Nobody Ahí está converts me Francisco. with love. She Ni says. que me den millones. Digo, no, no. A veces uno It's dice no. offense. A Yes. veces, Sometimes you say no when you should do yes. sin pensar, uno debe pensar para hablar. Okay, you should think before you say yes or no. Yes, I do think that we should all think before we Debemos pensar speak sí yes or no. antes Ujú. Sí, de declarar. exactamente. Claro. Pues ya, bueno, siempre. And then there's some other boundaries too Hay otros límites that we should want to be que aware of, debemos conocer. and I'll go through them quickly Vamos a repasarlo rápido. because I want to get to something else too. Yo quiero llegar a otro punto antes de terminar. Right. So one of them is truth. Uno es la verdad. You have to set up your boundaries Tiene of que truth, tener el límite de verdad and you need to know what that truth y is. saber cuál es la verdad. So God is truth, Dios es verdad. which means when something conflicts with Cuando algo conflige God, con Dios, well, we need to have that boundary of truth to tell us tenemos que tener ese límite de la verdad. we're going to do what God wants us to do, Que voy a hacer lo que Dios quiere que haga and not what our enemy wants us y to no do. lo que el enemigo quiere que haga. So truth is in itself La verdad en sí an important boundary to es help un protect us. límite importante para protegernos. Having space sometimes is a boundary. Tener espacio a veces es un límite. I want you to think of Quiero que piensen Jesus' ministry. en el ministerio de Jesús. A couple of times we have Jesus Un par de speaking to veces tenemos Jesús hablando con large crowds, multitudes grandes. and Y Jesus, because he was a man, Jesús, como hombre, got tired. se cansaba. And what was his response? ¿Y cuál era su respuesta? He went off by himself. Salía a lugares, salía a Aparte, estar solo. sí, aparte. Ahora, to pray. So he separated himself, Él se separaba set up a boundary y tenía un límite from the people who he was around. de la gente que estaban alrededor de él. And
he probably had to say no to those people. Y a lo mejor tenía que decir que no a esa gente, But he did it because he pero lo needed hizo porque necesitaba to be alone estar solo and talk to his father. y hablar con su padre. Because that was what was going to help him Porque eso es lo que iba a ayudarle accomplish what he was here to lograr accomplish. lo que vino para hacer. So Jesus had boundaries in his life Jesús tenía límites en su vida that he followed too. And que él seguía también. Jesus is perfect. Jesús es perfecto. So if there's one person that I would want to look to Si for an hay una example, persona que yo quiero seguir como ejemplo, it's certainly him. ciertamente va a ser él. Sometimes A veces other people help us with our boundaries. otras personas nos ayudan con los límites, That's why they have support groups por eso tienen el grupo de soporte or counseling o consejería or groups like this, o grupos como este, like classes. como clases. Because sometimes we Y a can't veces distinguish no those podemos boundaries on our own. los límites solo, And our brothers and sisters y who care los for us hermanos y las hermanas que nos amen are willing to help us. y están dispuestos a ayudarnos. And that goes back to Y eso carrying each other's burdens. nos vuelve a llevar las cargas los unos de los otros. So, in the next couple of minutes, En los próximos minutos I want to talk a little bit yo quiero hablar un poco about what our load, de lo que es nuestra carga. because we talked about carrying each other's burdens, Vamos a llevar las helping with that. cargas unos a otros And then we talked about being y responsible for hablamos some de of the ser things responsables por algunas cosas that God has left us responsible for. por los cuales Dios nos ha dejado ser responsables. So, these are responsibilities Estas son responsabilidades that fall within our boundaries. que están dentro de los límites de cada uno. So, the first one La primera sería would be our feelings. nuestros sentimientos. So, we're responsible Somos responsables for our por feelings nuestros sentimientos, and how we use that to cómo react towards others. lo utilizamos para reaccionar los unos con los otros. Jesus was often moved with compassion. Jesús muchas veces se movía de compasión. In the story of the prodigal son, En la historia del hijo pródigo, the father was moved with compassion to wait for his el son padre se conmovió para and run esperar and a su embrace esposo, después salió corriendo para darle un abrazo. So, feelings are Los important, sentimientos son importantes. and we have to make sure that our Tenemos que estar limits seguros que los límites allow us feel the way nos we need to permiten sentir en la towards forma others. que debemos sentir hacia los demás. when it talks about giving in Cuando se habla de dar, 2 Corinthians 9:7. en 2 Corintios 9:7, vamos allá rápidamente. Each one must do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. For God loves a cheerful giver. Porque Dios ama al dador alegre. So we're responsible Somos responsables for the way we feel por la forma que and what we do with sentimos that. y lo que hacemos con los sentimientos. If we're going to give and Si we vamos a really don't dar want to, y en verdad no and we queremos feel compelled, and we just feel forced to, y nos sentimos que nos están forzando, then we're not doing it with the right no estamos attitude. haciéndolo con la actitud correcta. Right? We talked about the boundary of truth. Hablamos de el límite de la verdad. One of our responsibilities Una de las responsabilidades is to determine for es ourselves determinar para nosotros mismos what we're going to do with that truth. lo que vamos a hacer con la verdad. We have the truth. Tenemos la verdad. If we decide to ignore the truth, Si queremos hacer caso omiso a la verdad, that's our responsibility is to nuestra responsabilidad va a ser respond correctly to the truth. responder correctamente. So if we Saber mishandle that si lo mal manejamos, or ignore it, manejamos mal o si lo hacemos caso omiso, then we're in trouble. entonces tenemos un problema. And that's no one else's responsibility. No es responsabilidad de otro. When we face judgment, Cuando estamos en el día de juicio, I'm not going to be asked what
my wife no van a thought the truth was. preguntarme lo que mi esposa pensaba que era verdad. I'm going to be asked what I did A with the truth. mí me van a preguntar qué hice yo con la verdad. Right. We're responsible for the Somos way responsables con la we act, manera que actuamos, for our behavior. por nuestro comportamiento. There are some situations Hay where ciertas situaciones donde people might say that they were la gente forced diría to act a que certain way, le forzaron a actuar de una manera, but we have to try to set up limits pero tenemos que establecer límites so that the way we act para que la forma que actuamos is the way that we want to act based on what we know. la manera que queremos actuar basado en lo que sabemos. And similar to that one, Parecido a esto, and this is one that I know that I esto es uno que yo sé que yo have been paying particular attention to, he tenido que prestar atención a esta parte, a esta cosa. are choices. Son decisiones. So I'm responsible Yo soy responsable for the choices that I por make. las decisiones que yo hago. A dangerous phrase, Una frase peligrosa, and again, if you look back to children, y si mira a los And I'm- niños, one of 5 children, yo soy uno de 5, I wasn't very successful yo no tenía mucho éxito using the argument, usando el argumento, my brother made me do it. mi hermano me hizo hacerlo. Well, my older brother did it, so Mi I just hermano followed the mayor lo line. hizo, pues yo seguía a él. Right? Those types of choices Esa clase de decisión are my choices to make. son las decisiones que yo estoy haciendo. So we need to set up boundaries Tenemos que establecer límites, that we can make choices que podemos tomar decisiones, that we're comfortable living with the consequences. que estamos cómodos en vivir con las consecuencias de esas decisiones. If someone decides to do something Si that's alguien going to cause them decide pain, hacer algo que le va a causar dolor, maybe they're Quizás- okay with the amount of pain it causes. quizás le gusta esa cantidad de dolor que causa. A good example of Un this ejemplo de eso es, that's not necessarily spiritual, no but es exactamente espiritual, pero you can see people making different se choices, puede ver la gente haciendo diferentes decisiones, go to certain types of sports. ciertos deportes. Some people like to play football A algunas personas les gusta jugar fútbol, or hockey, americano, or hockey, o and those sports esos deportes. can be painful. Right, there's a Son lot of tackling, muy doloroso. Some people will Tiran say, unos a otros. Hay gente que dice, I'm not going to play that, I don't want to get hurt. yo no voy a jugar eso porque no quiero que Other people will say it's the coolest thing ever, I pasar like por it. ese dolor. Otra persona dice, eso es la mejor cosa que hay. Me So, gusta. those choices each person makes Esas themselves. decisiones cada persona hace por sí mismo. Now, it's a lot more dangerous Mucho más peligroso when we're talking about our spiritual cuando lives. hablamos de la vida espiritual. Because there are some people that will say, Personas que dicen, I know the yo pain that sé que this will cause. esto va a causar I know how dolor. this will hurt Yo sé God. cómo esto va a causar dolor a Dios. And they make the choice to Y follow Him. toman la decisión de hacer. There are some people Hay personas that no matter how much you try to show them the truth, importa cuánto tú tratas de enseñarle la verdad, they're going to make the choice van a tomar la decisión that will cause them pain que and that will va a hurt God. causarle dolor y va a causar dolor a Dios también. And as much as we want to help them, Y por mucho que queramos ayudarles, it ultimately is their choice to al make. fin y al cabo es su decisión que tiene que tomar. So that's one that I consider Es uno que yo considero difficult to go with because difícil, I am in control of my choices. que yo controlo mis propias decisiones. So some other things that Otras cosas que are also within our realm of también están responsibility dentro de nuestras responsabilidades includes what we value. incluye los valores que tenemos. We can value, going to Quizás church, valorizamos ir a la or maybe iglesia, we value watching a football game more or something. o quizás para nosotros es de más valor mirar un juego de fútbol. What we value and how much we value, Lo que Something- valoramos y el valor que le damos that's something that we have to determine es for algo que ourselves. tenemos que determinar cada uno por sí mismo. Certain limits. Ciertos límites. I want to try to be a good worker Yo at quiero my, ser un buen at my workplace. trabajador donde yo trabajo and sometimes y a veces they might ask me to work
me preguntan, me piden very long hours. que trabajen muchas horas largas. Sometimes they've asked me to A work veces me han pedido que trabajara at times that I was en tiempos que committed to do something else. estaba comprometido para hacer otra cosa. Now, I have to either set a limit Ahora o tengo que poner un límite and say no to them, y decir que no a ellos, or o I have to say yes, tengo que decir que sí, but know that y there's a saber time to say yes and a time to say que hay no. un tiempo para decir que sí y un tiempo para decir que no. We're also responsible for the También talents. somos responsables por los that God has talentos que given Dios us. nos ha dado. Not each one of us was created with the same abilities, No todo el mundo tiene las mismas habilidades and that's a good thing, y eso es bueno because I certainly porque yo ciertamente can't do what a lot of others can do. no puedo hacer lo que muchos otros pueden hacer. But what we do with our Pero lo que particular hacemos con talents nuestros talentos en particular is es our responsibility. nuestra responsabilidad. And if you look back at the parable, Y si considera la parábola, God, who is our master, Dios, que es el Señor, is going to consider what we did with those talents va a He gave us. considerar lo que hicimos con los talentos que nos dio. We need to consider our thoughts. Tenemos que considerar nuestros pensamientos. Paul says, Pablo dice, and I didn't write this one down, No but he escribí. says, take every thought captive que tomemos todo pensamiento cautivo. so that he'll make sure he's thinking the way Para that estar God wants seguro him que esté to. pensando en la forma que Dios quiere que pensemos. So we're responsible for our Somos thoughts. responsables por nuestros pensamientos. And we're responsible Y for our love. somos responsables por nuestro amor. The two greatest commandments in the Bible, Los what are dos they? mandamientos más grandes en la Biblia, ¿cuáles son? Amar a Dios Sobre todas las cosas. y amar a prójimo. ¿no? So we're called to love. Se nos llama para amar. But God's not going to force us to love the people we need to love. Dios no va a forzarnos a amar a la gente que debemos amar. He's not going to force us to love Him. No nos va a forzar a amarlo a Él. We Nosotros have to make sure we tenemos set que estar ourselves up seguros que nosotros nos establecemos so we can love God the para way que He calls us podamos to, amar a Dios como Él manda, and that we can love our y que neighbors podamos amar al prójimo the como, way that God tells us to. como Él manda. So we have those responsibilities, Tenemos estas responsabilidades and the boundaries that we establish are y going to help us with that. los límites que establecemos nos va a ayudar con esto. So at this point, En este I'll punto, open it up for any questions or comments or dialogue, preguntas, or we're comentarios, pretty much out of time. diálogo. Estaba diciendo, yo decía a Dori que me gustaría añadir algo más a la lista. I'd like to add another She'd like to add something else to the to the list. list. Mhm. Self-control. Dominio propio, self-control. Yes, absolutely. Absolutamente. And self-control over other control. Dominio We propio control ourselves, por encima de we otro. don't control others. Sí, Very good. no, tenemos que controlar a nosotros mismos y no controlar a los demás. Eso es el problema. That's the problem. Que si uno controla al vecino, entonces If you control your neighbor, ahí la tengo, no, mira, en el trabajo, in my work, en la fábrica yo trabajo. where I work, Yo me ponen a poner label they tell me to put y a hacer labels paletas. and to Y put cuando la pallets máquina together. se daña, viejo, venga a arreglar la máquina. Yo te voy a decir, yo no soy mecánico. And when the Ya no toca machine esto. is damaged, they say, Pero hay que parar I'm gonna aquí. fix the machine. He says, I don't fix machines. Porque toda la carga de la máquina se daña. Viejo, ven a arreglar la máquina. Y yo no soy mecánico, yo lo mío es. I'm not a mechanic. Entonces hay que decir, veces tiene su límite. So you have your limits. Porque yo no, en mi línea, yo no sé decir que no. In my line, I don't know Pero how a to say veces no. hay otros que son medio agregados, That are, que no quieren hacer la cosa, entonces don't quieren wanna a do que la things. hace rápido, quieren matarlo, entonces uno tiene que decirle que no. They wanna Entonces, oye, I'm gonna kill you because he's always saying Yes. Yes, I also say yes more than I should. Yo también digo que sí demasiadas veces. Cuando no debo de hacerlo. ¿Sabes que cuando mi papá me decía a mí, usted iba a mi casa y me decía, García, ¿usted me puede hacer esto? Sí. Can you Mi do papá this? me dijo un Yes. día, ven acá, te doy My una dad told me cosa. one day, I'm gonna tell you something. Nunca diga que sí de una vez. Don't say yes right away. Never. Porque otro viene con mejores negocios If somebody else comes y with ya a tú no better puedes ir para atrás. plan and Piénsalo you have to say primero no. antes de decir que sí. Don't say, Sí. think about it before you say yes. Somebody might come later with a better deal.
lento para oír, Sí. para hablar. Igual con los hijos míos, The same yo with le my puse parents. límites a algunos y a otros Sí. no se los puse. They gave limits to some of the children and not to the others. Ajá. Por la personalidad que tenía cada Because of cual. the personality that each one had. Pero eso But cuando que yo no le puse a uno y a otros sí se los puse, some I put limits, some others. pues al que se los puse me los acordaba. But the one you Tú put le the limits pusiste- on no le reminds pusiste you, a aquel, a mí you sí. didn't give him limits, but you're giving me limits. Y eso me va a durar hasta que me muera. And that's going to be Sí. until death do us Came part. back to her. Yep. Yes, Calculando parenting sí, is, y me muero. Ser padre, No es fácil. it's not easy. yeah, not easy. I like the study very much, and I think you did a great job. Yeah. But it's really hard to keep your mind in what you're doing Es and hearing difícil. somebody else translating. It's Tienes que very hacer el trabajo hard. cuando tú estás traduciendo, Ay. lo hiciste muy bien. I know that God has helped me. Yo sé que Dios me ha ayudado. I've been praying a lot recently. He estado orando mucho recientemente. I did, because that's hard. So it's all because of him, for sure. Es por Él, seguramente. Y el Señor que te siga bendiciendo todos los días. God may continue to bless you Ah, every day. junto a tu esposa, And your wife que son also. dos muchachitos que están comenzando la vida Your little children just y beginning vienen life. muchos problemas. They have a lot of problems. Thank you. Confía en que tú eres confiado porque Trust vienen in muchos God. problemas. Duro. It'll help you. David, me gustó mucho, I liked it a lot. porque cuando yo era gente, When I was hacía younger, muchas cosas de esas. I used to do a lot of those things. Pero como ya yo no soy nadie, Now that I'm nobody, sí, yo me siento así. I feel that way. Ok, gracias. Thank you very much. So I'll pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, we just thank you so much for your blessings that you've given to us gracias tanto por las bendiciones que nos has dado and for giving us your word y por darnos tu palabra that helps us with our lives and que nos ayuda en nuestra vida shows us the way that we should be living y nos muestra el camino que debemos vivir and gives us the example of your Son. y nos da el ejemplo de tu Hijo. I just thank you that we have him to look to for everything in our life Gracias que tenemos a Él para todas las cosas en la vida. and ask that Y te pido we can stay focused que on podamos enfocar you and your will en ti y tu voluntad in everything that we do, Lord. y todo lo que hacemos, Señor. I just thank you for giving us boundaries in this life that are Gracias from por you, darnos límites en la vida que son de ti, that we can use to help us know what we should be doing. que podemos ayudarnos a hacer lo que debemos hacer. I thank you for the opportunity to come here Gracias por la oportunidad de venir aquí and see so many brothers and y ver sisters tantos hermanos y hermanas who are worshiping you. que te están adorando. Pray these things in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Thank you.